Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Quórum para las reformas constitucionales. El fin de los senadores será el 2026, parece que no. Edad de jubilación de los jueces. Claves de la votación de normas transitorias que ocurrió ayer en el Pleno. De eso vamos a conversar con nuestro convencional constituyente del Distrito 20, miembro del colectivo socialista, el abogado y doctor en Derecho Andrés Cruz. ¿Cómo está, distinguido convencional constituyente? Muy buenos días. Gracias por lo de distinguido, que nadie dice así cuando es un convencional. Pero muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Andrés. Queremos conocer tu postura con respecto a los 2/3, porque tengo entendido que el argumento de fondo de rechazar esta iniciativa no es la misma para todos los convencionales. Si nos pudieses explicar un poco el ánimo político del Pleno y finalmente cuáles son las posturas porque se rechazó ayer. Alrededor del rechazo de los 2/3. Sí, hubo un rechazo por parte de la izquierda institucionalizada o moderada, esencialmente de esta propuesta, tomando en consideración que habían dos perspectivas. Una que sostenía que finalmente era establecer una norma similar a la constitución de la dictadura cívico-militar, y eso más restrictiva aún. ¿Perdón? Más restrictiva aún, porque sería para toda la Constitución. Correcto, era claro. Un cerrojo que ponía en entredicho la circunstancia de que todos los que se habían llenado la boca en torno a la imposibilidad de reformar la Constitución vigente estaban tratando de establecer el mismo límite para la Constitución que se proponía a la ciudadanía en el borrador. Ahora, yo la rechacé, pero no por ese argumento, porque creo que no se pueden comparar una Constitución cuya génesis es una dictadura militar, cívico-militar, y con toda la sangre y el sufrimiento de muchos chilenos, que está o subyace a la misma, con una constitución cuya génesis es profundamente democrática, independientemente de cómo se haya dado el diálogo al interior de la misma, que será espacio, podremos debatir en distintas circunstancias y tener distintas opiniones. Y en segundo lugar también porque la propuesta de los 2/3 que estaban en las disposiciones transitorias es eso, es una disposición transitoria y por lo tanto no era permanente como aquella que se establecía o se establece en la constitución de la dictadura cívico-militar. Pero, sí. Juicio, habían dos problemas. Uno político, abrió una puerta que es justamente por la cual estamos actualmente conversando, debatiendo. Se está dando a conocer una crítica respecto de quienes tenían una postura en torno a estos quórums supramayoritarios para reforma y quienes querían implementarlo en el borrador de nueva Carta Fundamental. Una puerta que a mi juicio era innecesaria porque desde el punto de vista técnico, que es el segundo argumento, nosotros ya tenemos quórum de reforma en el proyecto de borrador. ¿Y por qué? Porque hay que tomar en consideración que el borrador, así como está, sin armonización, sin armonizarlo aún, establece un quórum de mayoría simple de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputados y Diputados para cualquier tipo de reforma. Pero cuando se trate de alterar sustancialmente, sistema de gobierno, quórum, cámaras, tipo de Estado regional, derechos fundamentales, reforma y entre otras materias, se requiere la misma mayoría ya antes señaladas más un referéndum. Por lo tanto, ya estamos estableciendo un derrotero que es distinto de la normativa común. ¿Y qué más democrático y legítimo que establecer un referéndum para los efectos de hacer viable o no reformas que la ciudadanía estime que son conducentes para los efectos de perfeccionar el valor que estamos sustentando? Y no solamente eso, si no se quiere hacer referéndum, eventualmente el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones podrían llegar a un acuerdo de 2/3 conforme a lo que ya está en el borrador. Por lo tanto, no era necesario establecer Andrés, entonces, ¿cuál será el futuro de esta norma? Porque esta norma volvió a la comisión. Entonces se le harán indicaciones, modificaciones para que tenga algún tipo de piso político en el Pleno. Distintas alternativas. Ya. Una, que no se presente nada. Perfecto. Está la alternativa. Y que finalmente se tome la decisión de que efectivamente armonización resuelve el problema. Claro. Dos, se puede establecer un quórum diferente y tendrá que votarse. Caso en el cual yo por lo menos hasta este momento, puede ser que cambie de opinión, pero hasta este momento creo que es innecesario. Tercero, lo que puede ocurrir, y creo que hay espacio político para eso, es que en armonización, en virtud de que hay una inconsistencia técnica, obviamente hay una inconsistencia técnica que implica que se está afectando el principio de su supremacía constitucional.
Es decir, es absurdo que no tengamos un quórum de reforma de la Constitución respecto de aquellas normas que forman parte de ese cuerpo superior que lo diferencie de las normas legales simples. Y por lo tanto tenemos que incorporar un quórum. Ahora, ese quórum especial que se quiere incorporar esto está en conversaciones, ¿eh? De hecho, yo ahora en un rato más parto al ex Congreso para seguir con estas conversaciones. ¿Cuál sería 4/7? 3/5, eso se está conversando. Pero aún cuando no quedara ningún quórum, tal cual como yo les acabo de explicar, ya hay, a mi juicio, argumentos como para dejar el sistema como está establecido, claro, y evitarnos discusiones innecesarias. Pero son solo, digamos, esta obligación del plebiscito es solo para ciertas normas. Entonces, igual estaría el problema de la supremacía constitucional. Sí, se mantendría. Lo que ocurriría es que el ajuste, si es que no llegamos a un acuerdo en el quórum, que yo creo que es difícil, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en el quórum, pero si no llegásemos a un acuerdo en el quórum, ya se establece que podría ser la mayoría absoluta de los diputados y diputadas del Congreso y de la Cámara de las Regiones en ejercicio. Porque en general todas las leyes, para los efectos de ser tramitadas, requieren de la mayoría simple de los presentes en el Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones, con un mínimo de participación de 1/3. Entonces eso es lo que se está conversando. Ya habría un quórum distinto, a eso voy yo. Bueno, yo la verdad que tenía sigo sosteniendo que el quórum no me parecía malo a mí, siempre que fuera hasta el 2026, pero no, me parece que avancemos mejor, porque también se votó que no a limitar la duración de el mandato de los senadores, que los que fueron electos el año pasado deberían haber terminado en 8 años su periodo y se les estaba restringiendo hasta el año 2026, es decir, hasta los 4 años, la mitad. Y eso se votó que no, pero también puede haber una reposición de la norma. Entiendo que no está zanjado definitivamente. Puede quedar en 5, en 6 años. Sí, lo que pasa es que o puede quedar en nada y podemos volver al ipso facto y que termine el Senado. Lo que pasa es que esto se debió a que esto fue parte de un paquete, ¿ya? Y dentro del paquete estaba esta situación de que había un sector que quería mantener pétrea la Constitución inmodificable hasta el 2026, es decir, ni siquiera colocó por los de los 2/3. Claro. Y quería eliminar el Senado de inmediato, ¿ya? Pero parte del acuerdo también era el artículo 2º transitorio, en el que establecía la ultraactividad de todas aquellas leyes que actualmente forman parte del ordenamiento jurídico que fueran necesarias para la implementación de la Constitución, que no fueran derogadas expresamente o no fueran declaradas inconstitucionales por la nueva Corte Constitucional, ¿ya? Pero hay un sector que no aprobó esta norma y se cayó, que pretende que se derogue todas las normas que sean contrarias a la Constitución de inmediato, lo que obviamente es, a mi juicio, súper problemático, porque pone o inestabiliza todo nuestro sistema. Es mejor que se mantengan vigentes las normas y a medida que se vayan efectuando los ajustes, se vayan modificando, derogando. Ahí te interrumpo, porque ¿cuál sería entonces la iniciativa? O si finalmente esta comisión de normas transitorias va a poner algún tipo de iniciativa para que finalmente el Congreso se movilice ante... Porque voy para allá, para allá. Por eso es que es importante esto, porque resulta que porque se rechazó esta norma, Luego se comenzaron por parte de los otros grupos a desechar las otras normas que eran importantes para el otro grupo de negociación. Y por lo tanto, por eso se cayó esta norma que establecía que el Senado se iba a extender hasta el 2026. Fue una suerte de respuesta a haber votado en contra otro tipo de disposiciones constitucionales que eran parte del acuerdo. Entonces, por lo tanto, lo que ocurrió es que todo vuelve a la Comisión de Disposiciones Transitorias para el segundo informe y tratar de forzar un acuerdo que implique todo este tipo de circunstancias. Ya, pero ¿qué podría pasar? ¿El Senado podría convivir con la Cámara de las Regiones? ¿No? Eso es imposible. No, lo que podría ocurrir es no quede nada y por lo tanto ipso facto tendría que llamarse elección de la Cámara de las Regiones y se elimina el Senado. O sea, ipso facto apenas entre a regir la Constitución nueva. La nueva Constitución tendría que llamarse a elecciones de la Cámara de las Regiones. ¿Ya? Eso es una alternativa. Debería dejar de operar el Senado, lo que a mí me parece súper complejo porque debería haber una disposición transitoria, pero insisto, aquellos que tienen un cariz refundacional dentro de la Convención quieren que todo esto sea muy
muy de una forma muy abrupta. ¿Ya? Ya, esa es Y una luego alternativa. tenemos Sí. la otra posibilidad es que yo creo que va a ocurrir así, es que se reponga una norma que establezca que efectivamente se va a extender durante 4 años y un saldo que podría ser 4 años sin ningún problema. El Senado entra a asumir las funciones que actualmente desempeña, no hay ninguna variación. Se llama elecciones el 2026 para los efectos de renovar a aquellos que no forman parte de los que tienen que cumplir el saldo de 4 años, que están actualmente en el Senado. Recuerden ustedes que el Senado se renueva por parcialidades. Pero ¿a Hay quién quienes se elegiría cumplieron entonces el los 4 años. 2026? ¿A quién se elegiría? A los que ya cumplen los 8 años. A todos aquellos, en todas aquellas circunscripciones en los que los senadores ya hayan cumplido su periodo de 8 años. Ya, pero se les elegiría para formar parte de la Cámara de las Regiones, entonces. No del Senado, Correcto, claro. Ya. correcto. El 2026, Ajá. los senadores que actualmente les queda el saldo de los 4 años pasarían a Cámara- formar parte de la Cámara de las Regiones. Perfecto. Pero eso estoy especulando, Sí, porque sí, eso sí. es una de las cosas que se está conversando. Esa es la Y segunda otra- alternativa. Falta una todavía. La otra es derechamente que se continúe hasta la extinción del periodo de los 8 años de los senadores actualmente elegidos, que se elijan los senadores de las circunscripciones de aquellos que cumplan los 8 años por 4 años, desde el 2026 al 2030, y sea el 2030 en la que se haga la elección De la Cámara de las Regiones y se elija completa de nuevo. Esa también es otra alternativa. O sea, son distintas alternativas las que se están barajando para los efectos de superar este impasse. Sí, lo otro que a mí me quedaba en el tintero era esta posición que tiene Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, con respecto a este cerrojo de los 2/3 para que no se pueda modificar la Constitución hasta el 2026, que ya fue rechazado, pero él tenía la opinión de que este tipo de cerrojos o restricciones para el Congreso, para que no pueda reformar la Constitución, favorece al rechazo. Esta reflexión que hace el senador es compleja porque, a ver, hay quienes dicen, bueno, esta Constitución no tiene las características técnicas tan elevadas y es por eso que alguna parte de los políticos, de la política, quiere darle la posibilidad al Congreso para que la perfeccione, ¿verdad? Entonces también esa es una postura que yo creo que algunos convencionales constituyentes quieren evitar. Yo no concuerdo con la posición de Álvaro Elizalde. Creo que fue lamentable la expresión que utilizó. Creo que atendía la posición política en la que cada uno está posicionado. Las palabras son muy importantes. Y en ese contexto no me parece tampoco que por el hecho de que miren, los diputados están elegidos de la misma forma o prácticamente de la misma forma de los convencionales. No creo que haya una diferencia técnica sustancial en lo que pueda redactar uno u otro. Ya. Yo tuve la oportunidad de leer por segunda vez el texto, ahora ya ordenado conforme a lo que se hizo por parte de la Comisión de Armonización, y tal vez la opinión venga de cerca. Lo debo reconocer, la opinión viene muy de cerca. Pero la verdad es que es un texto constitucional completamente digno. Hay muchas cosas respecto a las cuales yo no estoy de acuerdo, pero si yo estuviese de acuerdo en todo sería complejo, porque son 154 más. Claro. O sea, son 153 más, aparte de ni los que estamos ahí redactando. Lo que es Sí, y obvio. este comité Andrés. técnico, pero este comité técnico que estaba contemplado para alguna de las comisiones, creo que fue para la de la armonización, ¿va a empezar a trabajar o no en el texto? No, ya está trabajando. Ah, ya está Ya está trabajando. trabajando. Ah, perfecto. Oye, De hecho, aquí mismo tengo, si gusta, se los envío Bueno, por favor. WhatsApp, el Sí. informe de las observaciones que hace artículo por artículo. Y se está trabajando sobre esa base, y no solamente sobre la base de lo que elaboró la comisión técnica, dentro de la cual está también una lingüista que ha hecho un tremendo papel, nos ha ayudado mucho en el desenvolvimiento del perfeccionamiento del texto, sino que también hay distintas instituciones que dependen de colectividades políticas o profesores independientes que también están entregando material para poder apoyarnos en la labor que estamos desarrollando, y a partir de eso se está trabajando, porque piense usted que es imposible que nosotros logremos armonizar el texto en la tercera capa. Vamos a la tercera capa. La primera capa eran simplemente cuestiones ortográficas. La segunda era el orden de los capítulos y el contenido y el orden de las normas, de los artículos. Y ahora la tercera es la que implica la fusión o la armonización propiamente tal, en Oye. términos de eliminar inconsistencias
técnicas, inconsistencias también de carácter lingüístico, duplicidades, repeticiones, contradicciones, en eso estamos ahora. Oye, Andrés. Y ese trabajo tenemos que entregar las indicaciones el domingo a las 23:59 horas. Es imposible que lo hagamos sin la colaboración de todas las personas que están realizando su función hasta este momento. Andrés Cruz, coyunturalmente usted es convencional constituyente, pero cuando todo esto termine, me imagino que volverá al ejercicio de la abogacía. Además es docente universitario, ex fiscal, doctor en Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, con todo ese pedigrí que acabo de señalar, ¿cuándo recomienda usted, Andrés Cruz, que un ciudadano medio como yo, bueno, María José es magíster, en fin, es más capacitada que yo, pero que lea la Constitución? ¿Cuánto será conveniente que alguien diga, ya sabes que yo ahora sí voy a leer esta cuestión porque quiero informarme realmente y quiero saber cuántos pares son tres moscas? ¿Y habrá sido un error también comunicacional darle tanto bombo y platillo al borrador y no al texto finalmente armonizado? No, yo creo que está bien. Sí. Está bien. Yo creo porque tiene un contenido histórico de relevancia significativa, tomando en cuenta que ya el trabajo desde el punto de vista del contenido de fondo está terminado. Ahora lo que se está haciendo es la ordenación estética y también técnica, el afinamiento técnico del texto. Ahora, si ustedes me preguntan, yo creo que el borrador es árido. Sí, pues por eso te pregunto. Es árido leerlo, no está ordenado, tiene deficiencias. Pero ahora, en la segunda etapa, que ya está el segundo ordenado ya por artículo, es mucho más amigable y se comprende mucho mejor. ¿Y eso está publicado ya o no? Sí, o sea, no está publicado, lo estamos trabajando, es material de trabajo. La otra semana va a estar. Se puede compartir, todo se puede compartir. Sí. ¿Ah? Y yo diría que luego del trabajo de la tercera capa, que es lo que se tenga que votar la otra semana, el texto va a estar en condiciones para los efectos de ser leído sin ningún inconveniente. Perfecto. Impecable. Muchas gracias por esta clase que nos ha brindado esta mañana, profesora. Muchas gracias. Por favor, a su disposición, cuando quieran, para eso estamos. Muchas gracias. Soy su convencional, no se olviden. Convencional de buena costumbre. Ya, chao, Andrés Cruz. Distrito 20. Chao, Andrés, muchas gracias. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana, entonces la otra semana, al final de la otra semana, recomienda el convencional constituyente Andrés Cruz del colectivo socialista ya leer esto depurado, más ordenado, este nuevo borrador que va a presentar la Convención Constitucional. Se va despejando el asunto, ¿se da cuenta tú? Claro. Listo. 2 minutos para las 8 de la mañana.